está con nosotros, a quien saludamos con mucho gusto, nuestro amigo, el doctor Víctor Quintana, a quien recibimos con mucho gusto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz cumpleaños. Ándele, ya pasó, pero con mucho siguen los gusto. Buenas estragos. tardes. Aquí estamos, con mucho gusto, sí. ¿Qué tal, Ramón? Pues con varios temas. Víctor, la declaración de Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, pues le significa a la izquierda muchas lecturas. ¿Tú cómo lees este desmarcamiento? Mira, yo siento que es ensayar un camino. Es ensayar un camino que creo que fue lo que se intentó en el 1988-89 con el PRD y que se atoró, que es lo que intentó recuperar Andrés Manuel en 1997, cuando llegó a la dirección de 96, cuando llegó a la dirección del partido, y no se le pudo dar un buen final, que es realmente el concepto del movimiento partido. Yo no diría el partido movimiento, diría el movimiento partido. Que ha sido una de las grandes complejidades de las izquierdas, cómo articular lo institucional, que es un partido, con lo espontáneo, que es un movimiento. Lo espontáneo, carismático, cercano a la gente, que es el movimiento. Y yo pondría el énfasis en el primero en el movimiento partido. O sea, en un movimiento que está cercano a las necesidades, a los sentimientos de la nación, a los afanes de la gente, y que al mismo tiempo, cuando se requiere estar en la lucha política, echa mano de ese instrumento que se llama el registro de un partido político. ¿Te gusta el anuncio de López Obrador de eso? Sí me gusta. Sí me gusta porque creo que, bueno, no tan me gusta que soy convocante de esta iniciativa de reestructuración o de estructuración del Morena. Me gusta porque es una nueva vía para la izquierda, no es un rompimiento con los partidos, no es un rompimiento, sino decir... Habrá encuentros entre nosotros, pero mira, los encuentros, en la medida en que el Morena no desarrolle su propia fuerza, sucedería que esos encuentros serían muy asimétricos, como se dice en sociología. O sea, subordinado a quien tiene el registro y tiene los financiamientos, que son los partidos. Entonces, puede ser que hay un movimiento muy vigoroso de la sociedad y que se acerque a un partido y el partido le diga, sí, pero los pluris son míos, como sucedió ahora. Sí, tú gana votos, pero los pluris son míos. Bueno, a Bartlett no le fue mal. ¿A quién? A Bartlett no le fue mal. A Bartlett no fue mal, y te puedo decir otros, ¿sí? Y habíamos otros que somos más del movimiento y que ganamos votos nada más, ¿sí? Yo pienso que el movimiento, y es mi punto de vista al interior de esto, o sea, se va a discutir, no es un hecho que Morena se convierta en partido, se va a discutir. Mi pensamiento es que debemos hacer una organización muy orientada primordialmente a la transformación cotidiana de la sociedad, a la participación ciudadana todos los días. Por eso te digo que el énfasis está en el movimiento. Y que, si la gente así lo quiere, busque su registro como partido, pero que busque también ejercer de otra manera el trabajo partidario. Hay ciertas formas que son cartabones, que lo mismo hace un partido de derecha que partido de izquierda, que convierten a sus dirigentes en burocracia, los alejan de la gente y convierten los puestos políticos en un botín. Por ejemplo, si el Morena se convirtiera en partido, si esa es la decisión, yo propondría que no hubiera gente que sea profesional en el sentido que viva de eso. Que no haya gente que viva de eso, que haya financiamiento para traslados cuando se necesiten, que haya financiamiento para algunas cuestiones administrativas, pero que no haya gente que viva del partido. Y esto ya le da una diferencia con los otros partidos. O sea, en tanto no haya puestos de los que viva la gente, no va a haber competencia encarnizada por esos puestos. O sea, serías partidario de bajarle el sabor al hueso. Sería partidario de bajarle el sabor al hueso y hacerle, mira, como lo hizo el PAN mucho tiempo. Y creo que
es el mejor ejemplo, porque el PRD llega y se registra luego o como lo hizo el Partido Comunista mucho tiempo. El PRD llegó ya con la mesa puesta. Llegamos con la mesa puesta. El Partido Comunista y el PAN, por poner en dos extremos, tuvieron una militancia por convicción, sin recibir ni un 5, poniendo su dinero, incluso arriesgándose a los gobernantes autoritarios del PRI mucho tiempo, y así se construyeron como partidos. El PAN por su lado y el Partido Comunista o el PMT, que después dieron origen al PRD. Entonces creo que sí es posible hacer un partido diferente. Hay experiencias en México y creo que en este sentido es interesante lo que plantea no solamente Andrés Manuel, sino gente como Paco Taibo, Raquel Sosa, los que estuvieron como oradores ayer, Javier Jiménez Espriu, etcétera. Víctor, soy de los que ha ido cambiando su percepción respecto a López Obrador. Veo una suerte, y sé que me vas a entender muy bien este concepto de religiosidad en torno a él, y algunas veces le veo hablando o pontificando como si fuera el mesías de las izquierdas y del país. ¿No hay este riesgo, Víctor? Hay, por supuesto que hay ese riesgo, y creo que por un lado dado está en el Morena el riesgo de la burocratización y por el otro lado está el riesgo del caudillismo. Yo ya lo he dicho en varios foros, yo soy parte del Morena, soy junto con Berta Luján el encargado de construir esto en Chihuahua, no soy el dirigente, soy el encargado de construir esto, ya la gente dirá quién van a ser los dirigentes, pero digo, Andrés Manuel es una autoridad moral, como es el ingeniero Cárdenas. Fíjate esto que estás acotando, sí, ¿no? Sí, es una autoridad moral, pero porque volverlo a ver, podemos girar en torno a sus opiniones y a sus propuestas. Por ejemplo, yo pienso que hasta en términos de imagen política, pues lo ideal es que el anuncio a lo mejor lo hubiera hecho un colectivo donde no estuviera presente él, porque es de nuevo ver una imagen que quieras o no, por atributos o por defectos, ya ha sido muy expuesta y muy desgastada, ¿no? Como lo que significa estar en dos campañas presidenciales. Sí, yo pienso que es eso y creo que debe ser. Él dijo que va a participar en el Comité Seccional de Copilco. Pues yo creo que eso debemos hacer todos. Creo que eso debemos hacer todos y definitivamente no puede girar ya el Morena en torno a lo que Andrés Manuel esté pensando, esté proponiendo. Creo que debe ser mucho más colectivo el asunto, como es la izquierda, pues. ¿Sí? El gran problema de la izquierda ha sido el saberse poner de acuerdo, ¿no? El ponernos de acuerdo, y lo único que ha salvado los desacuerdos son los caudillismos, entonces tenemos que encontrar, mira, creo que en Francia lo que acaba de suceder es muy interesante. Hollande, que es un líder que no era carismático, que incluso le ganó su ex esposa en las elecciones internas del Partido Socialista hace 5 años, ahora se está convirtiendo en líder carismático. Porque por las acciones que está llevando a cabo. Pero es un partido, el socialista francés, socialdemócrata, es un partido de una dirección muy compartida. No es un partido de liderazgos únicos, ¿sí? Y eso hace que tenga una riqueza impresionante de liderazgos. Yo veo difícil que Andrés permita una estructura horizontal. Bueno, pues vamos a... mi apuesta es buscar esa estructura horizontal. Esa es mi apuesta. Porque al final de cuentas, no solo para la izquierda, sino para la sociedad, estamos obligados ya por las circunstancias a volvernos horizontales. Sí, yo pienso que sí, y yo creo que los jóvenes es lo que están pidiendo. Mira, muchos dicen, no, es que yo soy 132 no se pone de acuerdo, yo soy 132 es lento, porque tiene una estructura muy horizontal de toma de decisiones en el 132, como en el Ocupa Wall Street. Una de las cosas más interesantes, su forma democrática de tomar las decisiones, incluso por Skype, pero la gente podía participar. Entonces creo que tenemos que evolucionar hacia allá. Y ese es otro, mira, son 3 grandes retos. El reto, yo diría, de mantenerse como movimiento y no burocratizarse, el reto de no caudillizarse, ¿sí? Y el reto de estar de la imagen, de tener una imagen ante la gente, una imagen de algo serio y al mismo tiempo muy cercano a las preocupaciones, a los sentires de la población. Fíjate que nos llega una llamada de la señora Luján y dice que eso de estar festejando un nuevo partido, que pobre pueblo,
que únicamente es para entregar más dinero a los políticos y quitárselos al pueblo, que no se necesitan más partidos políticos. No, Todavía no se sabe, ¿verdad? todavía no se sabe, todavía no se sabe. Definitivamente todavía no se sabe. Ahora yo quiero decirle a la señora, el dinero para los partidos políticos es una bolsa fija, debe ser una bolsa fija. Si hay 100 partidos, Se sigue gastando lo mismo. se sigue gastando lo mismo. ¿Sí? Que bueno, vamos a hablar de qué reformas electorales urgen. Urge, por ejemplo, yo creo que urge una reforma, y lo digo desde ahorita, lo había dicho como candidato, urge una reforma de bajar el financiamiento de los partidos. Pero sí, Y radicalmente. radicalmente. Y segunda reforma, que pues no aumente el financiamiento. Y qué bueno que lo dice la señora, porque creo, esto es lo que la gente siente, otro partido más. Entonces creo que es algo que nosotros debemos decirle a la gente. En primer lugar, el financiamiento, aunque haya más partidos, no debe aumentarse, y en segundo lugar, debe disminuirse el financiamiento de los partidos políticos. Víctor, vamos a un corte comercial y pues ya regresamos. Estamos charlando con Víctor Quintana, militante de izquierda, la dejamos así, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Cómo se cómo se reconfigura el PRD con este anuncio? Mira, yo pienso que esto es una llamada de atención fuerte para el PRD. Si yo fuera el PRD diría, si yo fuera de los dirigentes del PRD diría, bueno, ¿por qué esto no cupo dentro de nosotros? ¿Y por qué no cabe dentro? O sea, ¿qué es lo que al PRD le debería llamar la atención esto? Bueno, la división, son las críticas que hace el ingeniero Cárdenas al PRD. Sí, claro. La división interna del PRD, eso no es. El reparto de cuotas por tribus, el reparto de cuotas por grupos de poder y por familias, y no por gente. No estás hablando del PT, ¿verdad? En Chihuahua. No estoy hablando, también hablo del PT o del Movimiento Ciudadano. Que Andrés fue muy insensible a ese clamor aquí en Chihuahua, ¿eh? De no queremos volver a ver a la familia Aguilar. Gran parte de la militancia se lo dijo y no le... Sí, se lo dijimos. Sí, acepto la crítica. Bueno, acepto la crítica. Yo también se lo dije, ¿no? Y con bastante énfasis. Él lo vio. Se lo dijo la gente cuando se presentaba en aquel mitin, ¿no? en el mitin, ¿no? Se lo dijo la gente. Entonces, bueno, eso te muestra que también por esto Andrés Manuel quiere buscar algo diferente. Quiere buscar algo diferente porque pues los partidos ya traen una serie de marcas y de inercias que no es fácil quitar. Es más fácil construir otra casa que arreglarle a esta las grietas que tiene. Y además hay gente que no quiere arreglarle las grietas. Estás adentro de una casa, voy a que arreglar las grietas. No queremos arreglarlas. Y además sale muy caro. Pues si sale muy caro y tú no quieres, pues mejor me voy a construir otra casa. Esa sería la filosofía. Sería la lectura. Pero el gran desafío es que no se repitan en el Morena, como organización social o asociación civil o partido político, los vicios que tenemos ahorita. Entonces, creo que, por una parte, el nepotismo, el nepotismo que hay, te pudiera decir algunos parentescos que hay ahorita. O sea, unos luchamos por los votos y otros se benefician de los votos sin haber luchado por ellos. Claro. Eso es muy claro, tú lo puedes ver. En segundo lugar, creo que otra cosa es importante, a la gente le gustan los principios y no solamente el pragmatismo político. La gente dice, fulanito, fulanita se han comprometido conmigo, no han transigido con posturas de los poderosos. Víctor, ¿tú cómo lees las declaraciones de Marcelo Ebrard y del jefe de gobierno electo diciendo no nos gusta el fallo del TRIFE, pero hay que acatarlo? Bueno, yo pienso que para Marcelo ya no tanto, pero para el jefe de gobierno es una situación muy difícil enfrentarse a un gobernante de facto, que aunque considere legítimo, de facto es el que tiene el poder, de facto es el que tiene la capacidad de presentar los presupuestos, y no reconocerlo es difícil, en un país que todavía es muy centralista. En el caso de Marcelo creo que es un poco diferente. Marcelo, cuando Marcelo salga,
va a tener nada más 5 días de presidente de facto Peña Nieto. Entonces no era necesario que lo aceptara. Mira, ayer me decía un amigo, y se lo agradezco, y me decía, a mí me da pena que nos hayamos quedado sordos y mudos ante el resolutivo o el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Qué bueno que todos han levantado la voz. Muchas gracias a este amigo que me dijo eso, él sabe bien quién es. Y yo voy a seguir diciendo, fue una elección comprada, fue una elección robada, fue una elección donde se violaron los topes de campaña, se manipularon medios, se manipularon encuestas. No fue una elección como lo marca el artículo 41 de la Constitución. Por lo tanto, creo que... Víctor, ¿y por qué esta lógica de pedir que se anule la presidencial y las de las cámaras? Eso, mira, por ejemplo, en una carta que publiqué a los diputados y senadores de la izquierda el otro viernes, en la jornada, les digo eso. Yo no estoy de acuerdo en el pragmatismo ese de lo ganado, ganado, o de la ley de la ventaja. Creo que lo que procedía era anular todas las elecciones. Si yo hubiera sido electo en ese momento, yo hubiera dicho, ¿saben qué? Yo renuncio hasta que no se limpien las elecciones. Se invalidan todas. Entonces creo que deberían haberse invalidado todas. En ese sentido, no acudes a la buena persona. Yo no iba a defender en ningún momento dado la anulación, la invalidación selectiva de las elecciones. Creo que todas las elecciones deberían haberse anulado, invalidado, al menos las federales. Estatales, es que pueden tener otra lógica. Es que la política mexicana, yo creo que ni André Breton hubiese escrito un guión atinando en ver a Manuel Bartlett hablar de fraude. Ver a Manuel, por ejemplo. Que no estoy de acuerdo. La gente tiene derecho a cambiar, pero hay cosas que... Y luego cuando Andrés se pone a veces muy furibundo, yo me pregunto qué sentiría él de ver a Ugalde de senador por la izquierda. Sería me gustaría hacerle esa pregunta. ¿Usted qué sentiría de ver a Ugalde? Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, tiene razón. ¿Cómo hacer? O de ver a nuestro paisano, José Luis Barraza. A José Luis Barraza, por ejemplo. Sí. Sí, sería idéntico. Sí, idéntico, ¿no? Sí. Sería... Aunque Bartlett fue más allá, Bartlett fue el operador del fraude. Sí, claro, además en una época en que era posible hacer todo. Sí. Y ahora es senador y dice que es progresista, bueno. Sí. Pero además en el sexenio de Salinas fue secretario de Estado, ¿no? ¿O fue gobernador de Puebla? Sí, secretario de Educación. Y luego fue gobernador de Puebla. Sí. ¿Cómo hacer la izquierda para eso? Yo pienso que allí necesitamos, y viene en los documentos del Morena, trae una serie de principios que debemos seguir los que queremos militar en el Morena. Por esto yo pienso que el Morena debería distinguirse de demás organizaciones, teniendo una especie de comité de honor y justicia muy fuerte y siendo sometido continuamente al escrutinio público, Y a mí me parece esto esencial. En la medida en que el hueso sea menos jugoso, va a haber menos gente que acuda ahí por el hueso. Entonces, decir, el Morena es una estructura de servicio. Y si se convierte en partido político, el partido político es una estructura de servicio al movimiento y al pueblo de México. Aquí vienes a servir, puede ser que se te dé lo necesario para los gastos para servir, pero no se te va a pagar por ello. En esta medida creo que podemos ir ahuyentando estos, el chambismo, el huesismo, etcétera. Ahora, si llega el poder, ya sabes lo que sucede, que es la gran complejidad, ¿no? Eso es la gran complejidad, cuando llega el poder. Y ahí yo creo que lo mejor es estar abiertos a la sociedad, a las preguntas como la que tú me estás haciendo, estar en todo momento diciendo, somos un ente público sujetos a la crítica pública, porque mira, hay partidos de izquierda que se dicen de izquierda,
que se han convertido en una franquicia familiar. Sí, claro. O cuasi familiar. Sí, claro, el PRD se le podrá criticar, pero bueno, tiene posturas, tiene historia, tiene ciertos cuadros, pero hay unos Sí. donde no hay nada. No hay nada, no hay nada, ¿no? Y el PRD en algunos estados opera como los otros partidos que conocemos. Por ejemplo, yo siento que hace mucho que el PRD aquí en el estado no fija una postura clara sobre los problemas múltiples que están. Ninguna, ¿eh? Ninguna. Ninguna. Ni clara ni oscura. Ninguna. Y al Ninguna. profe Vargas, pobre porque lo trajeron de relevo ya a lo mejor a un estadio donde ya no quería pichar. Aún si lo trajeron de closer, como se dice, Sí, claro, sí. en la novena entrada con 10 carreras a 0, Y ¿no? con 10 carreras a 0, ¿no? Sí, sí. Ya viene la Serie Mundial, Víctor. Ahí viene la Serie Mundial que va a estar los equipos que menos están gastando en jugadores son los que están Oye, y luego, más. ahí eres políticamente incorrecto, ahí le vas a los Yankees, ¿no? Soy políticamente incorrecto, aunque estoy desarrollando una creciente admiración por esos equipos que te digo. Fíjate que si yo fuera un medio sensacionalista, publicaría en la de 8. Víctor Quintana se declara pro Yankee. Sí, me declaro pro Yankee. Bueno, mira, yo me declaro capitalista cada vez que van mis anunciantes, porque de ahí sale el vinito. Ya regresamos, estamos en la charla con Víctor Quintana sobre el tema pues de las izquierdas en general. ¿Crees que Andrés Manuel fue el mejor candidato este 2012 o hubiera sido mejor Marcelo Ebrard? No, yo pienso que Andrés Manuel fue el mejor candidato. Creo que a Marcelo le faltaba un poco más de exposición en los medios. Creo que había una estructura construida que difícilmente hubiera sido intercambiable, porque lo mismo hubiera jalado con Marcelo que con Andrés. Creo que había ya una serie de gente muy encaminada en el proyecto de Andrés, y no te hablo únicamente de gente de clase popular, sino gente de clase media. Y algunos empresarios, y esto, ¿no? Sí. Entonces, creo que en ese sentido, no, en todos los sentidos, Andrés Manuel fue el mejor candidato. Y tan fue el mejor candidato que obtuvo 16 millones de votos, y está por discutirse cuántos obtuvo sin comprarlos Peña Nieto. En los 16 millones de votos de Andrés Manuel, ¿no habrá habido votos comprados también? Pienso en Iztapalapa, por ejemplo, pienso en el campo de Tabasco, pienso en Chiapas. Mira, creo que en el DF, comprados, no creo. Puede ser que se compren a nivel, comprados no creo. Puede ser que se compren a nivel de elecciones internas. Conozco cómo operan las tribus de repente. Sí. Pero ya no hay con qué comprarlos, ni hay la voluntad de comprarlos cuando son para elecciones constitucionales. Porque no tienen la suficiente fuerza los partidos otros. Y la gente en general es mucho más, la cultura política es más de izquierda en el DF. Donde yo sí he visto compra de votos es para las elecciones internas. Ahí sí he visto compra de votos para las internas por esa encarnizada lucha entre las tribus. Yo lo dudaría a nivel de constitucionales. Tabasco no lo conozco. Creo que es muy difícil comprar votos cuando no eres el partido que está en el gobierno. Lo mismo en Chiapas. Pero bueno, hay un presupuesto millonario. Hay un presupuesto millonario en Chiapas, pero que el gobernador Sabines, que nunca estuve de acuerdo, lo gastó en otro lado. Tan buen tío que tenía, ¿verdad? Tan buen tío, sí. Víctor, ¿te gustaría ver a ti Andrés Manuel de candidato en el 2018 o te parecería un exceso? Mira, yo diría, a mí me gustaría ver un Morena fuerte con un capital político indudable ante la gente. Me gustaría ver un movimiento que genera esperanza y no expectativas, y pues no me opongo a que sea Andrés Manuel, pero tampoco digo que debe ser Andrés Manuel. Yo diría, vamos a esperarnos a lo que pasa. Pueden pasar muchas cosas, pueden surgir nuevos liderazgos, puede reconsolidarse o relanzarse Andrés Manuel, no estaría cerrado.
no estaría diciendo, no cerraría el camino para Andrés, pero tampoco lo cerraría para otra gente. Para otra gente. Mancera gana con una cantidad de votos impresionante. Sí, Impresionante. con una imagen impresionante también. Y sin estar muy vinculado a la militancia partidista. A lo mejor por eso gana, sí. A lo mejor por eso gana, A lo sí, mejor eso porque iba. no se ve como grillo, sino que se ve como un hombre eficiente y valiente. Sí, técnico y con visión social, ¿no? Fue lo Sí. que se vio. Exactamente. Y tranquilo, tranquilo, mesurado en su discurso. Y esto tiene que enseñarnos, esto debe enseñarnos también a la izquierda en general. Ujú. No podemos decir, no, es que ganó porque estaba apoyado por la burocracia del PRD. No. Para A ganar, pesar de eso, para ganó. ganar con A el pe- 70%, sí, mira sí, que... sí. Entonces, por eso te digo, no podemos estar diciendo, este va a ser el candidato o este no va a ser. Yo creo que tenemos que estar abiertos. Víctor, ¿cómo reconstruir la izquierda en Chihuahua? Te estaba haciendo la pregunta de los 64,000. O no sé si el solo hecho de llamarle izquierda aquí en Chihuahua sea un detonante para que no crezca. No, fíjate que pues la experiencia que tuvimos en la campaña fue que mucha gente se acercó, incluso nos apoyaron económicamente algunos empresarios, no son grandes empresarios, diciendo que sabiendo que éramos la izquierda. Tuviste una votación récord, Víctor. Tuve una votación récord para un puesto que no sea la presidencia de la República, por su izquierda. Entonces, con eso tenemos que ir reconstruyendo la izquierda, ¿sí? Superando los vicios que tenemos, las cuotas de votos, las cuotas de participación, el tribalismo, el patrimonialismo. ¿Te parece que la izquierda en Chihuahua, a pesar de que no es muy grande, sí sigue siendo tribal? Parte de la izquierda, yo diría parte de la izquierda, sobre todo la izquierda burocrática, la izquierda que está posesionada de la burocracia, porque yo te puedo decir que hay una izquierda en Chihuahua que es una izquierda social importante, hay una izquierda intelectual importante que no es tribal y que te puedo decir los mejores intelectuales de Chihuahua son de izquierda. Sí, claro. No lo estoy afiliando ni al Moreno ni al PRD. Ni al PRD, y alguna vez votarán o no, pero bueno, están en la izquierda. Pero están en la izquierda, o sea, ellos mismos se adscriben a la izquierda. Algunos están afiliados, algunos participaron muy activamente en estas elecciones. Entonces lo que pasa es que esa presencia social de la izquierda en las luchas sociales e intelectual no hemos podido traducirla en fuerza electoral. Ahora te puedo decir ya, en estas elecciones rompimos el bipartidismo y en Juárez nos convertimos en la segunda fuerza política. Claro, ese es un dato interesantísimo. Muy interesante. Y fíjate, en términos de proyección, con esto de la reforma política, pues a mí me hubiera encantado escuchar un posicionamiento del diputado del PRD, del diputado local, pero no se escucha. Y mira, no porque estés aquí presente, le mando un saludo a Jaime García Chávez, pero cuando ustedes fueron diputados, primero Jaime, luego tú, siempre, hasta mediáticamente decías, bueno, a ver qué trae la izquierda. Sí. Ponías la grabadora, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, en el caso de Chihuahua, los dices que se censura, bueno, también porque no se hace visible. Exacto. Porque hay un antiintelectualismo en la izquierda. Sí, claro. En la izquierda burocrática. En la izquierda burocrática. O sea, es tan burocrática que deja a un lado lo que es leer. Sentarse, ver la iniciativa, en qué está bien, en qué no. Etcétera. Entonces, pues esto nos hace vernos mal. O no verse. O no vernos. No, invisibilizarnos totalmente. Y tienes mucha razón. Así como Jaime lo hizo muy bien, lo había hecho también anteriormente Alma Gómez. Alma Gómez, claro. Valero, yo creo que fue un dirigente que se veía. Valero fue un dirigente. Se posicionaba, discutía, sí. Por lo menos, pues, aparecía a la izquierda. Esto ha ido desapareciendo. Ha ido desapareciendo. Ahorita los grandes asuntos de este estado, pues ya no ven la opinión de izquierda. A mí me gustaría ver en el tema de la minería, del campo, del lío del agua. Por cierto. Échale. Mira, hay un problema que incluso, pues vamos a enunciarlo más. Fíjate que si tú pasas por la zona que va de Magón a Villahumada, por la carretera libre, dices tú, bueno, este es el desierto, que hay nogaleras y hay siembras porque hay algo de agua. Y sin embargo, ese valle del Río del Carmen es súper codiciado. Es donde se dieron en semanas pasadas los enfrentamientos por el cierre de pozos.
en la cuenca del río del Carmen. Y ahora hay un nuevo enfrentamiento. Resulta que una minera canadiense que se llama Cascabel, su filial mexicana, y Max Silver, su matriz canadiense, está explorando un predio junto al ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, y ya hicieron lo clásico. Llegan, empiezan a explorar, encuentran, le untan la mano al presidente del comisariado Hidal anterior y a unos cuantos ejidatarios, dividen a la población y la ley ahorita, como el subsuelo de la nación, entre comillas, muy entre comillas, y aunque la comunidad se oponga, aunque el grueso de la comunidad se oponga, se va a abrir ahí una explotación minera que va a usar la lixiviación, sí, que es terrible, como método ordinario de procesamiento. Entonces, es una lucha importante que está dando la comunidad de Benito Juárez en contra de una minera canadiense. Fíjate, antes Canadá se distinguía por ser un país progresista, un país equitativo y demás. Y ahora, desgraciadamente, lo que más conocemos de Canadá son dos cosas: que nos está exigiendo visa cuando antes no le exigía, y que las mineras canadienses vienen a México a hacer su agosto en todo el año. Y que ya tenemos un funcionario decorativo que es Pancho Barrio. No creo que nos esté oyendo. Vamos a un corte de comercial y pues ya regresamos en la charla con Víctor Quintana. ¿Qué hay en tu agenda de actividades políticas, Víctor? Bueno, vamos a colaborar de aquí al 20 de noviembre en la estructuración del Morena en Chihuahua. Al mismo tiempo que andamos metidos en varias cosas, estamos en lo académico que no lo suelta. Académico que no lo soltamos, estamos investigando el problema del agua en Chihuahua, el problema social, los enfrentamientos, el asunto de la minería, estamos acompañando a algunos grupos, el asunto de los derechos humanos, y pues siempre mantenemos una relación de pertenencia, de participación con el Frente Democrático Campesino. Bueno, en octubre la Serie Mundial. En octubre hay que hacer ahí sí. Ahí en la agenda se apartan 3 horas cuando hay juego. 3 horas porque pues la Serie Mundial va a ser muy interesante. Sí, ¿verdad? Es como que el gran desestrés de uno de los deportes. Sí. ¿El box no te gusta? Ya no lo sigo porque esa proliferación de asociaciones y el sábado va a estar muy bueno porque es Julio César Chávez Jr. contra el Maravilla Martínez, un argentino que ha hablado mucho y que sí es campeón de en serio. El Maravilla es campeón en serio. Pues vamos a ver. Buen argentino le ha hablado mucho. Ha hablado mucho. Muchas gracias, Víctor. ¿Algo más que desees agregar? Te agradezco mucho, feliz cumpleaños y estamos a sus órdenes. Felicidades por Intendere. Bueno.